Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar la clase. Vamos a seguir compartiendo el libro Génesis capítulo 35 sobre Raquel. Raquel solamente vio la situación, la muerte de ella no más. Como que ella veía con su punto de vista, Benoni, hijo de mi tristeza. Pero eso no era la tristeza. Benoni, su hijo no era Benoni, no era hijo de tristeza, sino hijo de la mano derecha. A través de Benjamín, toda la familia de Jacob pudo recibir la salvación del hambre que hubo en aquella tierra. Así pudo encontrar con José a través de Benjamín. Así es, la situación, la dificultad que Dios nos permite, eso para que nosotros podamos encontrarnos con Dios, para que nosotros podamos apoyarnos en Dios. Para eso Dios nos permite la dificultad, la situación, el dolor, la aflicción también. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Aparentemente se veía triste la situación de Benjamín, pero eso no solamente tenemos que nosotros ver la situación superficial, sino tenemos que contar el poder de Dios, la voluntad de Dios. Por eso, la vida no depende de la situación está bien o mal, sino depende de la fe. A través de Benjamín, Dios nos muestra, dependiendo de la fe que tiene cada uno, la misma situación puede ser Benoni, y para otra persona que tiene la fe puede ser Benjamín también. La misma situación, la misma dificultad. Para algunos es Benoni, para algunos es Benjamín.
Depende de qué. Depende de la fe que tiene. Por eso la fe es tan importante. Por eso todos nosotros tenemos que aprender la vida de fe. Si no, nosotros no podemos menos que llamar a Benjamín como Benoni. Es la bendición, pero nosotros no podemos menos que llamar maldición, como maldición. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la fe que tiene cada uno. Muchos quieren cambiar la situación. Muchos esperan una situación agradable, buena, tranquila, sin interés de la fe. No tienen interés, no prestan atención. ¿Cómo es la fe? ¿Cómo puede tener la fe? Si no, buscan la situación nomás. La tranquilidad, la paz, la abundancia. Pero ahí no está la satisfacción, ni la alegría, ni la felicidad. En la Biblia, los que siguieron la situación buena, agradable, ¿saben ustedes cómo terminó la vida de ellos? ¿Se acuerdan de Elimelech? Elimelech, él se fue de Belén al campo de Moab con la mano llena de abundancia. Él no tenía hambre, sino tenía miedo de tener hambre. Tenía preocupación, miedo. Por eso él, antes de tener el hambre, se fue a Moab, buscando la mejor situación, queriendo lograr más riqueza, buscando la tranquilidad, la paz, la alegría. Se fue al campo de Moab. Por eso Elimelech estuvo feliz, ¿verdad? Por eso Malión y Kelión estaban felices y Noemí también. Al contrario. En Moab, en 10 años, murió Elimelech y Malión y Kelión también. Así es lo que Dios nos muestra. Eso fue historia real, no es una parábola, ¿sí? La historia real. Entonces, los que estaban en Belén, ellos, por causa del hambre, todos perecieron, ¿no? Por eso se acabó. Y todos los israelitas murieron y se acabó la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? En ninguna manera. Dios le había visitado a su pueblo. Quiere decir que Dios le permitió el alimento. Luego, cuando Noemí regresó a Belén con la mano vacía, ahí estaba Booz, el hombre rico de abundancia. Qué raro, ¿no? Noemí se fue con la mano llena al campo de Moab para no perder, sino para ganar más riqueza. Pero Noemí regresó con la mano vacía. Pues, ¿quién se quedó en la tierra de Belén donde había hambre, donde no podía hacer nada de nada? El hambre, ¿eso a qué se refiere el hambre? La sequía. En aquella época el hambre se refiere a la sequía. No llueve. En Israel, en la tierra de Canaán, si no llueve, no hay manera de conseguir el alimento. No se puede cultivar. No. ¿Por qué? No hay manera de conseguir el agua. No es como Egipto ni como Moab. Si no llueve, no hay manera de cultivar. Ni crece pasto tampoco. Los animales tampoco pueden sobrevivir en la sequía. Si no llueve, ¿qué pueden hacer? Nada de nada.
Tiene que esperar a Dios. Tiene que mirar a Dios. Señor, por favor, que tenga misericordia de nosotros. Nuestros animales están por morir por falta de agua. Señor, por falta de pasto no pueden. La lluvia, Señor, la gracia, la misericordia. En aquel momento, los que se quedaron en Belén se quedaron más firmes delante de Dios por la promesa que Dios le había dado. A través de esa dificultad ellos pudieron tener más fe, pudieron tener más comunión con Dios, más unión con Dios. Livianamente Noemí y Elimelech descendieron al campo de Moab, huyendo del hambre, huyendo de la dificultad. Eso no es lo bueno. Buscar la situación tranquila, cómoda. No está ahí la bendición, la riqueza, la felicidad que Dios preparó. Ustedes no piensen en cambiar la situación. No esperen el cambio de su situación, sino que tengan la fe, que aprendan la fe. Entonces, sin importar la situación, ustedes podrán estar tranquilos, seguros, contentos, felices, agradecidos. Sí, sin importar la situación. Después, Dios cambia la situación también, obviamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No busquen ni sigan la situación agradable. Eso en cualquier momento puede cambiarse la situación. Eso no es lo verdadero. Lo verdadero es la promesa de Dios. Lo que Dios promete. Eso es la verdad. Lastimosamente, Raquel solamente veía la situación nomás, la situación. Ella viendo la situación, peleaba con Jacob, echaba culpa a su hermana Lea, por fin le llamó a su hijo precioso como hijo de la tristeza. Ella no aprendió nada de la fe, lastimosamente. Amados, usted tiene que saber eso. Si sucede algo feo, ¿por qué? Si viene una dificultad, ¿por qué? Porque Dios nos quiere dar lo mejor. Porque Dios nos quiere dar la fe, nos quiere dar el amor, nos quiere dar la abundancia, lo mejor por la fe. Eso. Si Dios, mire, el hijo menor, cuando regresó a la casa de su padre, estaba con el vestido desastre, sucio como trapo de inmundicia. ¿Sí? Entonces, su padre tenía que quitarlo, lo sucio, lo feo. ¿Por qué? Para vestirle el mejor vestido. Por eso. El padre quitar el vestido sucio y viejo para vestirle el mejor vestido. Así es. Cuando Siglag se quemó por los amalecitas, ¿por qué Dios les permitió eso? ¿Por qué Dios le permitió a David esta situación? ¿Eso fue la maldición? En ninguna manera. Dios
Dios quería llevarlo a Hebrón. Dios quería darle a David el palacio real, no una casita como, sí, no. Sino, Dios quería darle un palacio real, de verdad. Por eso Dios destruyó la casita como choza que tenía David en Siglag. Al momento David y sus hombres se quedaron muy afligidos, angustiados. Pero eso era para darle el palacio real. Así fue. Todo lo que Dios nos permite es así. Para darnos lo mejor. Para el bien nuestro, Dios nos permite la dificultad. Así es. En Corea, tenemos nosotros nuestra casa de retiro en una montaña que está en Kimcheon. Entonces, para subir por la montaña, hay que cruzar un arroyo desde la ruta nacional. Entonces, ahí está la ruta nacional, al lado ahí pasa un arroyo. Ahí está un puente, luego por ahí cruza por el arroyo y sube por el camino. Desde la ruta nacional, nuestra misión tenía que poner un puente y poner el camino con asfalto, ¿sí? Camino asfaltado. Desde la ruta más o menos 3 kilómetros, por ahí sube para arriba. Entonces casi en la cumbre de la montaña, ahí está nuestra casa de retiro en el bien medio de la montaña. Es un lugar muy tranquilo, muy hermoso también, ¿sí? Muy amplio también. Ahí se pueden reunirse 3,000, 4,000 personas por ahí. Bueno, en un verano hubo el diluvio, no como el diluvio de agua, ¿sí? Llovió muchísimo, hubo inundación. Entonces, ¿qué pasó? Por la cantidad del agua que pasó por el arroyo, se derrumbó el puente. Nuestro puente. Para construir el puente hay mucho gasto, ¿sí? Hay mucho gasto. Lleva bastante material, pero se derrumbó. En ese momento, Pastor Oksupak estaba en Rusia por un campamento. Un pastor que estaba en Corea le informó: Pastor, ¿sabe qué? Por la inundación se derrumbó el puente nuestro que está en la entrada para Casa de Retiro. Ese pastor muy preocupado le informó al Pastor Oksupak. Pastor Oksupak, escuchándolo: sí, gloria a Dios, eso es la bendición, así le dijo. El pastor que le llamó al Pastor Oksupak no pudo comprender bien, ¿no? Por qué el Pastor Oksupak estaba tan contento. Eso es para la bendición, para el bien, qué bien. Dios nos va a permitir entonces el mejor puente. Ese puente que construimos nosotros era bien estrecho, ¿sí? Era bien estrecho, porque solamente había un vía nomás, ¿sí? Y también para ahorrar el material, ¿sí? El puente era bien estrecho, apenas podía pasar un bus, así, un bus. Entonces siempre en ese lugar había embotellamiento en cada campamento. Por eso tenía que controlar
el encargado de tránsito tenía que controlar. Pasaba de acá para allá y dejando haciendo a esperar a un lado otro vehículo. Así tenía que controlar. Porque no podían cruzar así dos vehículos en el puente. Y además, estaba muy pegadito de la ruta abierta así para doblar, sino como T, prácticamente se quedó como T. Eso hace años atrás, cuando nosotros recién compramos la casa el terreno, ahí construimos, creo que en el año, 93, 4, por ahí, 1993, 4, por ahí. Como el puente viejo era pequeño y el modelo no era muy bueno. Entonces Pastor Usupa, escuchando esa noticia que se derrumbó, él se quedó contento. Así, eso qué bueno, qué lindo. Dios nos va a permitir otro puente mejor. ¿Sabe qué? Después, el gobierno coreano, cuando viene así inundaciones o otra dificultad de la naturaleza, el Estado apoya. Todo lo que se destruye, el Estado levanta, ¿sí? Como un apoyo. Ese puente era nuestro, pero el Estado, viendo que eso fue un daño de inundación, y fue registrado, y el Estado construyó otro puente. En aquel momento ya no trabajaron nuestros hermanos, sino el Estado contrató una constructora profesional. Ahí construyó el puente. Bien firme, de mejor modelo, bien amplio, ya puede cruzar dos vehículos. Sí. Por fin se quedó el mejor puente firme. Hasta ahora está muy bien. Así es. Cuando Dios nos quita algo, ¿por qué nos quita? Queriendo darnos lo mejor. Otro mejor. Por eso, el que ve por la fe, cuando pierde algo, cuando viene una situación, puede ver a diferente manera. Eso es la bendición. Dios me va a dar lo mejor, por eso me quita esto. Así puede nombrar como Benjamín. Así es, amados. Dios nos ama tanto a nosotros. Lo que Dios nos permite no es ni la maldición, no, sino Benjamín, hijo de la mano derecha, y la bendición. Suceda lo que suceda, es la bendición. Si Dios nos quita algo, para agregarnos lo mejor, lo nuevo, por eso nos quita. Así es. Por eso, en Cristo, delante de Dios, no hay fracaso ni pérdida. No puede haber. Dios nos ama a nosotros, nos da lo mejor. Por eso, los que viven por la fe, no ven solamente esa situación, sino ven por los ojos de Dios, por la vista espiritual, por la fe ve la situación. Por eso, ante una dificultad, puede estar tranquilo el que vive por la fe. Así apóstol Pablo estaba en la cárcel de Filipo. Su situación era muy fea, muy seria, muy brava, pero él estuvo tranquilo, agradeciéndole a Dios por la fe. Porque él veía otra cosa, ¿sí? Dios está conmigo. No es que los malhechores me metieron acá, sino Dios me permitió. Entonces Dios tiene su propósito.
Entonces Dios va a cumplir su voluntad a través de mí en esta cárcel. ¿Quién recibirá la salvación del pecado a través de mí? Él pensando en eso, su corazón se llenó de la alegría, del gozo, alababa al Señor, oraba al Señor. En aquella noche, el carcelero, toda su familia, recibieron la salvación del pecado. Dios trabajó así. Así es. Amados, ¿usted tiene problemas, dificultades? Eso no es la maldición, ni fracaso, en ninguna manera, sino bendición. Dios nos dice, es la bendición. Dios va a cambiar para bendición. Dios está vivo y trabaja así en la vida nuestra. Así es. Ustedes no llamen nunca jamás como maldición cualquier situación negativa y fea, sino que nombren como bendición. Gracias, Señor, por esta bendición que me permite. Gracias. Gloria a Dios. Esta es bendición. Esto es Benjamín, mi hijo de la mano derecha. Así es. Amados, Dios trabaja en la vida nuestra. Vamos a ver Segundo Reyes capítulo 6. Segundo Reyes capítulo 6, versículo 15, busquemos. 6:15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. Mire, vinieron los sirios contra Israel. Estaban lleno en la montaña. El criado de Eliseo vio esta situación y se quedó en pánico. Por eso, él le dijo, «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» Eso quiere decir que, ya estamos muertos, hasta aquí nomás nuestra vida. Este criado de Eliseo se quedó muy quebrantado, afligido, decepcionado, viendo esa situación. Pero Eliseo estaba viendo otra cosa, totalmente diferente. «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Eliseo estaba viendo el ejército de Dios que estaba con él. Pero el criado de Eliseo no podía verlo, por eso se quedó en pánico, preocupado, quebrantado, afligido. Así es, el punto de la vista es diferente, es importante. Como ve, Eliseo veía por la fe. Dios abrió los ojos del criado de Eliseo. Por fin, él también vio que Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte
estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El ejército de Dios estaba con Eliseo. Los que estaban con Eliseo eran más que los que estaban, más que los de sirios. Así es. ¿Cómo ve? ¿Con qué punto de vista ve cada uno? Dependiendo de eso es diferente. El que no tiene fe, para el que no tiene fe es una situación mortal. Pero para el que tiene fe en Dios, no, eso no es nada. Es la bendición. Dios se va a manifestar, Dios va a recibir la gloria. Eso es lo que dice los que tienen fe. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Así dice la Biblia. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Amén. Dios nos ordena así. Entonces, por la fe, ustedes que vivan así. Que nombren a todas sus situaciones como Benjamín es, felicidad es, bendición es. Amén. Así es. Que vean por la fe y que vivan por la fe delante de Dios. Va a ser diferente la vida de ustedes. Muchas gracias. (1999년) 페루리마 신례체관 집회를 하는데 가슴이 얼마나 뛰는지 견딜 수가 없었어요. Él predicó solamente la sangre de Jesucristo. Esa gran campaña evangelística se convirtió en una oportunidad para abrir un gran camino para la misión latinoamericana.
Dice el capítulo 9 de Hebreos que Jesucristo se presentó ante el santuario, o en el santuario celestial no hecho de manos, se presentó para quitar de en medio el pecado. ¿Y sabe qué me gusta de ese capítulo 9 de Hebreos? Que por la obra de Jesucristo, Él en la cruz compactó la consumación de los tiempos, compactó el tiempo, porque Dios no está sujeto a tiempo, Dios es eterno. Así es que ahora tenemos redención eterna. A través de su siervo nos leía este pasaje de Hebreos capítulo 10, verso 14, que nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que mi vida de santidad no depende de mí, sino que en Cristo ya he sido santificado. Que en Cristo, en esa obra perfecta en la cruz, no hay nada más que yo pueda hacer, solo creer en lo que Él hizo por mí. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Vamos a buscar San Lucas capítulo 9 del versículo 27, voy a leer. San Lucas capítulo 9 del versículo 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco,
y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despierto vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron tomar al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y se lo devolvió a su padre, y todos se maravillaban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas a ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a él, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre,
y a mí recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, respondiendo, Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así dice, hasta el versículo 62 he leído. Dentro de este capítulo 9 hay mucha enseñanza de la palabra de Jesucristo. Por ejemplo, último versículo, como dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Arado. Arado es que atrás de una vaca para caber. Si el hombre sí puede mirar atrás, también la vaca se inclina. Por fin no se quedó recto donde va a sembrar las semillas. Nuestro Señor Jesucristo está comparando, uno que agarra, como dice, el arado, ya no es necesario ver atrás. Significa que nuestro Señor Jesucristo, cuando vio a Mateo, era Leví, como decía,
sígueme. Inmediatamente él se levantó, le siguió. Creo que eso es la fe. Cuando Jesucristo nos llama, cuando Jesucristo nos habla, nosotros ya tenemos que responder rápidamente. No debería demorar tiempo. Es como, igual que no, Jesucristo nos dijo, tú eres justo porque yo redimí de toda maldad. Jesucristo cuando dice que ya yo soy Salvador, entonces nosotros tenemos que responder, sí Señor, gracias. Normalmente nosotros ya teníamos que recibir castigo, pero nuestro Señor Jesucristo ya cargó el pecado del mundo y murió en la cruz. Nosotros ya podemos ver estas palabras, ¿no? Un hombre estaba rogando a Jesucristo, Señor, yo voy a seguir atrás de usted, pero permíteme que yo vaya a mi casa, porque recién mi padre había muerto ya. Yo tengo que enterrar el cuerpo de mi padre que ya falleció. Humanamente, ¿cómo tiene que decir? Porque todo el mundo, ¿no? Cuando llega Ruto, entonces ya la gente va a dar el permiso. Hasta los soldados también, ¿no? Va a tener permiso uno de 3 días para hacer ceremonia de sepultura. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba hablando otra cosa. Como decía, deje un muerto para que enteren entre los muertos. Entonces, hay 2 tipos de muertos que existen, ¿no? Según esta palabra, como dice, uno que murió, como el padre de ese señor. También los que estaban viviendo juntamente con otras personas, ellos aparentemente están viviendo, pero están muertos. Porque en Adán todo el mundo fueron sentenciados a muerte. Por eso, según la vista de Dios, siendo pecador está muerto. Pero siendo un muerto, ¿cómo va a pensar? Aunque yo soy pecador, pero yo puedo servir al Señor, yo puedo orar al Señor, yo puedo ofrendar al Señor, puede darse cuenta de su obra. Pero Jesucristo y nuestro Dios, ¿cómo dice? Nuestro Dios no va a contar nada de su obra, porque está muerto ya. Por esa razón, uno quiere conocer el Evangelio, de primero tiene que dejar su obra para establecer la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo podía avisar a un hombre, no? Deje un muerto para que enteren entre los muertos. Según la vista de Jesucristo, Dios, ¿cuánta cantidad de gente están andando? La mayoría de gente está muerta porque siendo pecadores. Solamente por tiempo, ¿no? Ahora todavía aún perdió alma y espíritu, pero al morirse, su espíritu y alma, ¿a dónde van? Teniendo el pecado, se va al infierno. También hay otra palabra, ¿no? Una cosa muy curiosa. Al principio Jesucristo estaba explicando, antes de morir, entre ustedes, alguien iba a ver el Hijo de Hombre que viene por la gloria de Dios. ¿Qué significa?
Lo que estaba diciendo Jesucristo, que iba a venir nuestro Señor Jesucristo y para juzgar a todos los hombres del mundo. En aquel entonces, ya los hombres que vivían en la época de Jesucristo, todos iban a ser como resucitados. Pero ¿cuántos años debería pasar? ¿1000 años? ¿O 1500 años? No, hasta ahora, 2021, todavía aún ha llegado, no ha vuelto Jesucristo. Pero Jesucristo estaba diciendo que antes de morir alguien verá esta gloria. Significa que Jesucristo estaba mostrando una cosa muy curiosa, que no importa el tiempo. Porque Moisés, él vivía 1500 años atrás, antes de Cristo, más o menos. Elías también vivía uno de 700 años antes de Cristo. ¿Cuántos años hay diferencia entre dos, Moisés y Elías? Más o menos 800 años. Humanamente, ¿no? Al encontrar un hombre que vivía hace 800 años, ¿quién será? 800 años. Más de Colón. ¿Cómo se dice? Cristóbal Colón, sí. Más que Cristóbal Colón. Wow. Podemos investigar como en la época de Inca. El día de hoy se aparece el rey de Inca antes de llegar Cristóbal Colón a América. Nosotros conversamos. ¿Cómo podemos conversar? De ninguna manera. Hay mucha diferencia de años. Ya no puede existir así. Pero Moisés, Elías, que fueron recibido la salvación, quedándose en el reino de Dios, un día iba a venir juntamente con Jesucristo, iba a transformar su cuerpo como lo que se veía por la vista de los discípulos. Porque Dios mostró estas cosas, Dios quería enseñar a nosotros que nosotros estamos siendo como ignorantes del poder de Dios, el mundo de Dios. Porque piensa que como si fuera este planeta será como el reino de Dios. No es así. El reino de Dios es totalmente diferente que este planeta. Este planeta envejece. Constantemente se cambia. Cada momento yo estaba recordándome de mi vida de infantil, ¿no? Por eso un día yo tanto quería visitar a mi pueblo natal. Por eso en el año 2019, cuando yo visité a Corea del Sur, podía tener vacaciones visitando a mi pueblo natal para encontrar algún amigo que estudiaba junto, ¿no? Pero no podía encontrar nada. Además, donde yo estaba viviendo, donde yo nací, en una casa, yo quería entrar, pero ya se desapareció entrada, se quedó una casa envejecida, que abandonada, ¿no? Nadie vivía. Aunque hay dueño, pero ya estaba abandonada. Estaba tan decepcionada, ¿no? Al ver eso. Además, era campo que estaba haciendo agricultura de arroz, pero toda parte construyeron de
departamentos altos, como 20 pisos, 30 pisos. No me gustaba, ¿no? Quería volver todo a casa. ¿Cómo yo puedo volver? Cavando hasta fondo de edificio, tirando todo el departamento y devolviendo de terreno de campo. Ese es mi deseo, pero de ninguna manera. Significa que cada año se cambia. Donde no había camino, ya está construyendo, está abriendo camino. Ser humano por tiempo se envejece. Pero Moisés vivía 1500 años antes de Cristo. Elías vivía 700 años por ahí. Juntando con Jesucristo, entre sí, ninguna diferencia hay en el tiempo. ¿Por qué? Al llegar en el reino de Dios, ya el tiempo no va a envejecer, sino que va a existir eternamente. Por esta razón, Jesucristo hizo la redención eterna en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión. En esta tierra no podía limpiar una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Pero en el cielo sí. Por la sangre de Jesucristo sí. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por sí mismo podía pagar el precio de pecado de nosotros ante presencia de Dios. Por eso Dios tenía que reconocer la obra de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Luego está esperando que quien acepta a Jesucristo como su Salvador, quien acepta a Jesucristo que había muerto por sus pecados completos, quien acepta que por la sangre de Jesucristo puede ser justo, santo y perfectos. Para entender esta palabra no es difícil. Pero mucha gente está ignorando, siendo ignorante del mundo de Dios. Por esa razón, solamente piensa, Jesucristo limpió todos mis pecados solamente hasta hoy. Mañana no. Al llegar mañana está repitiendo otra vez. Jesucristo limpió todo mi pecado pasado. Mañana no. Al pasar un día más, otra vez está hablando. Hasta hoy ya limpio. Pero mañana no, por eso yo soy pecador. Mañana no, por eso yo soy pecador. Qué raro, qué raro. Al llegar mañana, dice que sí, ahora sí, Jesucristo limpió todo mi pecado, pero pasado nomás. Por eso yo soy pecador, sí, ya. Nuestro Señor Jesucristo, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, para que Dios nos dé la salvación por la gracia del Señor. Jesucristo, ¿qué es lo que hizo para nosotros? Porque quiere menospreciar el poder de Jesucristo, porque quiere pisotear la sangre de Jesucristo, porque está considerando la sangre de Jesucristo es como inmunda, porque está rechazando la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, que nos justificó, santificó y perfeccionó. Mucha gente, por la religión, por la doctrina, estaba atado de su mente, su corazón, su espíritu. Por eso no puede entender fácilmente. Voluntariamente Jesucristo mostró como si fuera que pasaría como más de 2000 años. Un día yo voy a mostrar ante ustedes, al lado de mí estará dos personas, se llamará Moisés. Aunque iba a pasar 12,000 años, 5,000 años, 10,000 años, va a existir Jesucristo en el medio. Moisés, Elías, nunca iba a cambiar
¿Por qué? Eso es posiciones. Dios había puesto. Pero un día, madre de Juan y Jacobo le pedía, Señor, tengo un favor. ¿Qué? Cuando venga el reino de Dios, por favor, dele espacio de silla, mis hijos, al lado de usted. Jesucristo estaba riéndose. No sabe nada. ¿Por qué? Al lado de Jesucristo ya, uno, Moisés, otro, Elías. Dios había puesto ya. ¿Quién va a quitar? Nadie puede quitar. De primero Jesucristo mostró ya. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender el tiempo del mundo de Dios. Es totalmente diferente que nosotros. Hoy si se presenta ahora ante presencia de nosotros 3 personas, será igualitos. No va a envejecer. En el mundo de Dios es espíritu. En el mundo del espíritu no envejece. Por eso nuestro espíritu siempre como se siente como joven. Por ustedes, alguien está teniendo canoso, ¿no? Alguien está teniendo muchos canos, siendo como abuelo, como yo, así. Todavía yo no sé, abuelo. Pero en el corazón me siento, tal vez yo soy jovencito, ¿no? Como que tenga 24 años. A veces estaba alzando mi pata, pero no funciona. A veces yo quería correr como antes, pero me da mucha dificultad. Anteriormente no salía nada de mi panza, entonces ya poquito salía. ¿Qué significa? Nosotros somos que tenemos cuerpo. Este cuerpo nos lleva eternamente. Un día va a despojar, un día va a transformar, un día va a resucitar como igual que nuestro Señor Jesucristo para que vivamos eternamente nuestro Señor Jesucristo, con el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender, aceptar, porque Jesucristo hizo la redención eterna, limpió una sola vez para siempre, para que fuéramos nosotros justos, santos y perfectos, para ser hijo de Dios. Pues nadie puede gloriarse por sí mismo. Yo ofrendé, yo oré, yo hice buena. Mentira. Por su obra, ¿cómo puede ser justo, santo, perfecto? Ni puede ser justo, salvo, únicamente por la gracia de Dios. Por eso nosotros podemos doblar nuestras rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Únicamente nosotros podemos decir, confesando al Señor, Señor, gracias por haber quitado todos nuestros pecados. Señor, gracias por haber muerto en la cruz. Gracias, Señor, por haber dado la vida eterna. Gracias, Señor, por haber salvado a nosotros, Señor. Gracias, Señor, que está acompañado con nosotros. Únicamente glorificamos al Señor infinitamente. El día de hoy así terminamos. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. La verdad que Jesucristo ya mostró que iba a surgir en este mundo, en este planeta. Un día va a quemar y luego Jesucristo va a venir para resucitar a todos los hombres del mundo y luego va a juzgar para meter al infierno a todos los pecadores. Solamente los justos podrán ir juntamente con Jesucristo al reino de Dios para vivir eternamente.
Nosotros tenemos esta esperanza. Por eso nosotros podemos glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. También espero que nos bendiga para que nosotros también prediquemos esta verdad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. (1999년) 페루리마 신례체험 집회를 하는데 가슴이 얼마나 뛰는지 견딜 수가 없었어요. Él predicó solamente la sangre de Jesucristo. Esa gran campaña evangelística se convirtió en una oportunidad para abrir un gran camino para la misión latinoamericana. Llegó a ser un momento en donde una nueva esperanza fue llevada a Uganda para todo el 2019. I thank you, Dr. Park, for coming to Uganda, for loving Uganda, and for making sure that the people of Uganda are happy. We were very excited, we are very happy, and we want to bless God for you and to thank God for your life and your family and the entire ministry in Jesus' name. El 1 de enero a las 3 p.m., Pastor Oxupar, fundador de IYF, y los funcionarios de IYF se reunieron en un banquete para discutir los eventos del año pasado y para planear los del año en curso. También entre los asistentes estuvieron Nansuvuga Rosemary Seninde, la ministra de Educación Primaria, y su esposo, el director de la prisión más grande de Uganda, la prisión de máxima seguridad de Lucira, presidentes universitarios, comités de consejo juvenil e importantes figuras interesadas en ayudar con el apoyo de la educación para el desarrollo del intelecto. El mensaje de felicitación fue dirigido por la ministra de Educación Primaria, Nansuvuga Seninde, mostrando con certeza que el cambio que están recibiendo los jóvenes en todo el mundo, entre ellos los jóvenes de Uganda, seguramente cambiará sus corazones a través de la educación para el desarrollo del intelecto. Reverend Pastor Oxupar for his continuous messages to our people, messages that changed our people's mindset. Of course, for us as Uganda, we have been privileged that he came to preach, to give New Year's messages that will help people move through the new year with that heart. As far as the education is concerned and the mindset education is concerned, I want to appreciate that if Reverend Oxupar helps us to have the mindset education in Uganda, we shall move a very big step. A través de la educación para el desarrollo del intelecto, el pastor Oxupar espera traer felicidad a los corazones de la juventud de Uganda y desea comenzar este año nuevo con esperanza, enseñando a través del pensamiento profundo, el autocontrol y la habilidad de intercambiar los corazones. Oxupar, the way he has addressed us this evening, how we could behave with our youth, how we should bring up our youth. Yes, now that Reverend Park has promised to bring the program here, he has promised to work with President Museveni, I have a lot of hope that we are going to start having this mind education in our schools, mind education in the youth groups, mind education in the fields of work, and I'm very, very optimistic that the future of this country is bright. A través de la invitación de otro pastor que también unió su corazón con la misión Buenas Nuevas, Bishop Robert Kajanga, el evangelio fue predicado en la iglesia principal de Uganda en el servicio de Año Nuevo del Centro Milagroso.
Fue un gran evento que fue transmitido en vivo en 49 ciudades a través del Canal 44. Sin retener ningún aplauso y ovaciones, los miembros de Centro Milagroso expresaron su apoyo al mejor coro del mundo, el Coro Gracias. El pastor Oxupar habló acerca del corazón de Dios al cual nos deberíamos unir en Romanos capítulo 3 y Corintios capítulo 6. Dios solo ve la sangre de Jesucristo y tiene en su corazón que todos somos justos. Los miembros del Centro Milagroso que aceptaron este corazón fueron llenados con gozo y alegría. All of us have sinned. We are dirty people. But God loved us. He sent His only Son. And all our sins were placed on Him. And He was crucified on the cross. And washed our sins whiter than the snow. Hallelujah. Hallelujah. I pray. I'm so excited about Pastor Park's sermon tonight. I have learned to live righteously with God. I know that I am forgiven every time. I know that by the grace of God I can live righteously. I am not a sinner anymore. I'm so thankful to him for coming. I have been blessed. Thank you so much, Pastor. Con el comienzo del año 2019, así también el increíble trabajo del Evangelio comenzó en Uganda. Las palabras "y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre" cubrió todo Uganda y aún a más personas este año. Será un tiempo para que mantengamos la promesa entre todas las naciones en lo profundo de nuestros corazones.
Hola, ¿cómo están todos? Vamos a continuar la clase. Para esta clase busquemos el libro Génesis, capítulo 35, versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Dios le apareció a Jacob. Y luego Dios le dijo a Jacob directamente y claramente: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. El que luchó con Dios, ¿sí? Y ganó Israel. Dios no solamente le dio el nombre nuevo, sino le dio la promesa bien clara y firme. Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Wow. Muchos quieren recibir la promesa de Dios, pero no pueden. Pero Jacob recibió la promesa de Dios. Dios le apareció y le aseguró esta promesa que le había dado. Por esta promesa, Jacob se quedó tranquilo y pudo seguir adelante sin miedo, sin temor, sin problema. Después, el 16. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Raquel quería tener tanto su hijo, pero no pudo. Por fin, Dios le permitió José. José significa más, añadir, ¿sí? Más. Raquel quería tener más hijos, más, tanto quería. Por fin Dios le dio otro hijo más. Raquel estaba muy contenta por concebir otro hijo. Pero ¿qué pasó? En el parto hubo trabajo. Se complicó la situación. Por fin, ella murió. Al nacer su hijo, murió. Por eso ella se quedó muy triste. Por eso le llamó su hijo Benoni. Benoni se refiere hijo de mi tristeza. Así le llamó a su hijo Benoni. ¿Por qué le llamó así?
Ella estaba triste porque estaba muriéndose, estaba por morir. Ella pensaba, ¿no? Y Dios me dio un hijo más que tanto yo quería y esperaba. Pero si me muero, ¿para qué me sirve mi hijo? Nació el hijo, nació la vida nueva. Eso no es la tristeza. Pero ella pensando en ella nomás. Esto es mi tristeza. Ella así le llamó Benoni. Pero Jacob inmediatamente le puso otro nombre. Mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Benjamín. Para Raquel era Benoni, hijo de tristeza. Para Jacob era, para Raquel era Benoni, hijo de tristeza. Para Jacob era Benjamín, hijo de la mano derecha. Raquel, hasta último momento, ella solo pensaba en su propio bien, en sí misma, en su razón, en su ganancia, no más. Qué lástima. Ella no prestaba atención ante la voluntad de Dios. Ella no tenía tampoco los ojos de Dios para ver a sí misma, a su alrededor, a su futuro, a sus hijos. No tenía los ojos de Dios, sino ella tenía sus ojos propios, carnales, no más. Por eso ella sin contar la voluntad de Dios, la promesa de Dios, el poder de Dios, solamente ella veía lo que se veía, no más. La parte superficial, la situación. Mira, me muero, entonces tú eres hijo de mi tristeza. Eso era todo lo que tenía Raquel nomás. Pero Jacob le puso el nombre de esperanza. No, tú no eres Benoni, sino Benjamín, hijo de mí, hijo de la mano derecha. Sí. Jacob tenía la fe. Por eso Jacob le puso el nombre de poder, de la esperanza. Por la fe le puso el nombre. Tú eres hijo de la mano derecha, Benjamín. La verdad que más adelante, por medio de Benjamín, Jacob pudo llegar a Egipto, pudo llevar una vida tranquila y segura a través de Benjamín, porque José aceptó a sus hermanos mayores y a toda la familia de él por medio de Benjamín. La verdad que Benjamín fue el hijo de la mano derecha para Jacob. Por fin Raquel ahí muere. Entre Raquel y Lea hay mucha diferencia, como que ustedes ya saben y nosotros compartimos en las clases anteriores. Lea, ella era una mujer, ella era delicada, sus ojos eran delicados, también era menospreciada. Quiere decir que Lea era una mujer bastante menospreciada, no era atractiva. Puede ser que ella era fea, su aspecto también. Y una mujer, si sus ojos delicados, no puede cuidarse bien y no puede lucir bien, ¿no? Así era Lea. Como una mujer, no tenía mucha esperanza. Pero ¿qué pasa?
La parte carnal y humana así estaba, bien miserable, sin esperanza. Por causa de eso, en su corazón había un corazón precioso que esperaba a Dios. Como Lea no tenía ninguna esperanza en sí misma, ella no pudo menos que apoyarse en Dios. No pudo menos que esperar a Dios. No pudo menos que palpar el corazón de Dios. No pudo menos que recibir el corazón de Dios. Eso era la única esperanza para ella. Por eso Lea tenía punto de vista diferente. Por eso le ponía el nombre para sus hijos. Rubén, ved un hijo. Simeón, Dios me oyó. Leví, me uniré con mi marido, con Dios también. Judá, alabaré a Dios, mi alabanza. Lea, su corazón estaba lleno de Lea, así estaba. En el caso de Raquel, al revés, ella era muy, muy hermosa, ¿sí? Muy, muy lindo de aspecto también. Como una mujer, era muy, muy elegante, preciosa, linda, ¿sí? Ella tenía todo lo bueno como una mujer, pero no tenía fe en Dios, porque no necesitaba. Ella como que no le faltaba nada como una mujer. Ella tenía todo lo hermoso, todo lo bueno de mujer tenía. Por eso ella no necesitaba la gracia de Dios, ni la bendición, ni el apoyo de Dios tampoco. Por eso ella no tenía fe en Dios. Era muy carnal nomás. Solamente ella veía la situación, la parte superficial nomás. Ella no contaba la esperanza, el apoyo, el poder de Dios en su vida. Solamente ella pensaba según lo que veía. Ella tomaba decisión según lo que oía, según lo que sentía nomás. Por eso le puso el nombre Benoni, hijo de mi tristeza. Sin nada que ver con la promesa de Dios y con el poder de Dios. Así su vida estaba llena de envidia, de rencor, de enojo, de murmuración, de lucha, de acusación, de tristeza. Así estaba, porque ella se quedó con la abundancia, con la hermosura que tenía humanamente. Hay muchos que buscan la riqueza, pero eso no es la bendición, ¿sí? Claro, también eso Dios permite, pero la bendición que viene por el material, ¿sí? Eso no es tan lindo ni bueno. La riqueza, la abundancia, toda la condición buena, todo lo hermoso, el mejor puesto superior del trabajo, sea lo que viene según la carne. Está bien, no está mal, pero los que tienen esa abundancia no pueden menos que tener ojos oscuros delante de Dios. Para ver el mundo de Dios, ya son ciegos, no pueden ver por la riqueza, por la abundancia que tiene cada uno. Ahí está el tema. Pero hay otra bendición, ¿sí? Hay otra bendición. El que no tiene nada lo bueno humanamente, no puede menos que apoyarse en Dios y aprender la vida de fe y esperar a Jehová.
Entonces, por causa de su defecto, su situación, su dificultad, ellos tienen nuevas fuerzas que vienen de Dios. Pueden abrir sus ojos hacia las que Dios preparó. Sí, como Raquel y Lea. Raquel tenía todo humanamente. Humanamente ella tenía todo, no le faltaba nada como una mujer. Pero no tenía la fe, ni la vista espiritual para ver lo que Dios preparó para ella. Lastimosamente ella no podía ver nada de esto. Pero en el caso de Lea, no recibió nada lo bueno humanamente como una mujer, pero ella tenía vista espiritual. Pudo ver el mundo de Dios, pudo tener esperanza, pudo superarse de su dificultad, de su límite, por la fe en Dios. Esta es la bendición más grande. Esta es la bendición que Dios nos permite a nosotros. Amados, en la vida nuestra lo más importante no es la abundancia del material, ni la riqueza, ni inteligencia, ni habilidad, ¿sí? No, sino la fe en Dios. El que tiene la fe en Dios puede seguir adelante por la fe. Por la fe puede lograr la paz, la tranquilidad. Por la fe puede recibir todo lo de Dios. Todo lo de Dios. Como Lea. Por eso Lea llevó la vida feliz, alabando al Señor, glorificándole a Dios. Pero Raquel, durante toda la vida, ella sufría. Estaba angustiada, afligida, molesta, ¿sí? Peleaba con su marido Jacob. Así estaba Raquel. Dios quiere trabajar en la vida nuestra. ¿Cómo? Dándonos la vida de Lea. ¿Sí? Ustedes que tienen todas las cosas como Raquel, eso no es tan bueno. Que sean como Lea. ¿Saben qué? Por la gracia del Señor, todos tienen punto débil, ¿sí? Punto débil. Eso es el amor de Dios. Por eso Dios le permitió a cada uno, la debilidad, punto débil, el defecto, lo que falta. ¿Por qué? A través de eso cada uno puede apoyarse en Dios. Puede aprender la vida de fe a través de su debilidad, a través de su defecto también. Ustedes revisen bien la vida de ustedes. Dios ya les dio tantas bendiciones a través de las situaciones, dificultades, angustias, problemas, defectos. Sí, eso no es la maldición. Dios no nos da la dificultad y la debilidad para malograr la vida nuestra en ninguna manera. Al contrario, para que nosotros podamos apoyarnos más en Dios, para que nosotros podamos tener la vista espiritual conforme la promesa de Dios, Dios nos permite la debilidad, la dificultad, la situación también. Ahí está el corazón del Señor. Ahí está el amor de Dios también. Ustedes ya recibieron la salvación del pecado. Entonces, Dios está trabajando en la vida de
ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan recibir la bendición de Dios como Lea. Por eso Jacob no pudo quedarse tranquilo. Eso fue la bendición de Dios. Jacob tenía un cálculo muy rápido. Él era experto de calcular, tomar una decisión rápida. Sabía moverse. Pero por causa de eso, él no podía apoyarse en Dios. Por eso Dios le permitió tantas dificultades y tribulaciones en su vida. Eso es el amor de Dios. Por eso Jacob aprendió la fe, sobre todo en Siquem. Mire, Dios no podía proteger la hija de Jacob, Dina. Podía. Pero Dios le permitió ese acontecimiento que hijo de Amor, Siquem, el príncipe de aquella tierra, se acostó con ella, la deshonró, la violó, quiere decir. ¿Por qué Dios le permitió esta situación tan triste? Para sacar Jacob de su nido, donde estaba cómodo, tranquilo, ¿sí? Dios quería sacarlo de ahí. ¿Para qué? Para darle la promesa a Jacob. Para que Jacob pudiera seguir adelante por la fe delante de Dios. Así es. En la vida de los justos, en la vida de los cristianos, por el amor Dios trabaja a través de situaciones difíciles. Hay veces Dios permite la enfermedad, accidente, fracaso, pérdida, dificultad, aflicción, la tribulación, la angustia, montón de cosas. En mi vida también Dios trabajó fielmente. Antes de que yo recibí la salvación del pecado, también tuve muchas dificultades. Por eso así Dios me humilló mi corazón. Después de recibir la salvación del pecado, también por el amor. Mi corazón se alejaba de Dios cada rato, siguiendo mis pensamientos, mis razones, mis cálculos, mis maneras. Pero cada vez, cuando mi corazón se quedaba tranquilo, apoyándose en las cosas humanas, Dios no me dejaba tranquilo, sino me permitía dificultades, problemas, dolores, situaciones. Sí. Yo estoy muy agradecido al Señor por todos los fracasos que Dios me permitió. A través de eso, yo pude buscar al Señor. Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios que usted tiene hacia mí? ¿Cómo es la vida de fe? Yo quiero tener la fe, yo quiero vivir por la fe, pero no sé cómo es. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué Dios me permite esta situación? Ahí yo no pude menos que buscar al Señor y esperar a Jehová. Jehová. Así trabaja. Yo no me gusta profundizar un asunto así. No. A mí me gusta vivir tranquilamente, cómodamente, livianamente. Eso es mi ser. Pero Dios, a través de las dificultades, dolores, situaciones, problemas,
no me dejó tranquilo. Yo no puedo menos que buscar al Señor, pensar y pedir al Señor e investigar también. Sí, así fue. Por fin Dios me bendijo tanto enseñándome la vida de fe. Así yo pude encontrar, no solamente Jacob oyó la voz del Señor, yo también pude oír la voz de Dios en mi vida, cada rato. La palabra de Dios fue mi fortaleza, mi confianza, mi apoyo. Dios fue mi Dios. No de mi vecino, sino mi Dios. Dios fue mi Dios. La palabra de Dios fue mía. Sí. Así yo pude acercarme más a Dios, tener más comunión con Dios, disfrutar más la vida en Dios. Por eso mi corazón se llenó del agradecimiento, de la alegría, de la esperanza también. Porque Dios trabajó en mi vida. Me mostró también. Yo pude ver que Dios, pude asegurar que, wow, Dios me ama tanto. Dios trabaja en mi vida fielmente. Yo pude ver punto y punto. Por eso, ahora yo sé bien claramente cómo Dios me ama tanto, cómo Dios me cuida y me dirige por el mejor camino. Eso yo vi, Dios me mostró, eso yo aprendí también. Amados, la situación que viene, aunque se ve muy fea, pero es la bendición. Ustedes no llamen como Benoni, suceda lo que suceda. No llamen su situación como Benoni, sino Benjamín. Benjamín. Benjamín es. Si les sucede algo, que llamen Benjamín. Esto es Benjamín. Hijo de mí, hijo de la mano derecha. Esto me va a ser mi mano derecha, esta situación. Esta dificultad va a ser mi mano derecha. Esta dificultad me va a apoyar, me va a proteger, me va a cuidar. Así es. No tenga miedo de fracasar. Al ver una situación difícil, no hace falta asustarse, sino que nombren esa situación. Benjamín, eres Benjamín. Esta situación es Benjamín. Este problema es Benjamín. Así es. Benjamín es. La bendición es. La felicidad es. El gozo es. El agradecimiento es. Todo lo que Dios nos permite a nosotros. Ustedes ya recibieron la salvación del pecado. Felicidades. Entonces Dios trabaja en la vida de ustedes enseñándoles todo esto. Recuerden bien, no es Benoni, sino Benjamín. Benjamín. Eliminen este nombre Benoni en la vida de ustedes. Quédense con Benjamín, que nombren Benjamín a cualquier situación, a cualquier dificultad, a cualquier problema. Benjamín, hijo de la mano derecha. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios.
Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. IYF se estableció como una organización internacional desde el año 2001 para formar líderes con una visión global y una mentalidad fuerte a través de la educación juvenil, actividades y soluciones realistas a los problemas sociales del mundo. Gracias a esto, son capaces de superar cualquier forma de dificultad, sobrepasando sus límites. En México, IYF ha tenido un impacto importante, pues gracias a estas actividades se ha logrado cumplir esta misión dando un resultado satisfactorio. World Culture Camp. El Campamento Mundial de Cultura es uno de los eventos más importantes en el año, pues llega a reunir alrededor de 1.500 participantes de diferentes países y estados de la República. Su propósito principal es inspirar a los jóvenes brindándoles actividades como presentaciones culturales, conciertos de música clásica por músicos de renombre mundial, actividades recreativas y deportivas que permiten el desenvolvimiento, trabajo en equipo y la convivencia, y conferencias de la mentalidad impartidas por líderes de diferentes campos. Korean Camp. El campamento de coreano es un evento que se lleva a cabo en diferentes sedes de IYF en la República Mexicana, con el fin de mostrar la cultura y el idioma de Corea del Sur, fomentando una mentalidad amplia y abierta a la globalización. Dentro de este campamento se realizan actividades como el viaje a Corea, en donde los jóvenes tienen la experiencia de conocer los lugares más emblemáticos del país, además de recibir academias de idioma, historia y arte. English Camp. English Camp se inició para mejorar las habilidades de inglés de los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. Gracias al gran proyecto de IYF en Estados Unidos, quienes mandan alrededor de 500 voluntarios americanos a enseñar el idioma, este evento fue bien recibido por las escuelas y ahora se realiza 2 veces al año, uno en la Ciudad de México y el otro en Monterrey, Nuevo León. El evento se ha llevado a cabo por 6 años consecutivos, llegando a reunir hasta 20.800 jóvenes. Ahora se lleva a cabo en 12 países diferentes de Latinoamérica, incluyendo Corea del Sur, bajo el lema de English It's Alive. Cantata navideña. Desde el año 2016 se ha realizado la cantata navideña del Coro Gracias en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Este ha tenido gran respuesta, pues los espectadores han expresado su grata participación y desean que cada año se siga realizando este concierto. Por medio de este evento se transmite el verdadero espíritu navideño y la importancia de la unión familiar en estas épocas. La cantata navideña ha tenido gran impacto a nivel mundial y se realiza en más de 50 países del mundo. Academias de idiomas. Con el propósito de fomentar la educación y el desarrollo mental, se imparten academias de idiomas cada sábado en todo el año. Gracias a los jóvenes que visitaron otros países y aprendieron los idiomas nativos, ahora se han convertido en maestros y enseñan el idioma francés, inglés y coreano. Dentro de este programa, incluye también enseñar las costumbres y cultura del país, así como su gastronomía e historia. Good News Corps. En 2002, el programa Good News Corps comenzó bajo el lema Intercambio mi juventud para ganar sus corazones.
y envió a 14 voluntarios de Corea a 14 países diferentes. Ahora, entre 400 y 600 voluntarios se envían a 84 países cada año. Los estudiantes universitarios pasan un año con la gente local aprendiendo los lemas de IYF: cambio, desafío y unión. También llegan a actuar como diplomáticos civiles introduciendo la cultura de su propio país. Aquí en México se han enviado alrededor de 60 participantes a este programa, cambiando la vida de cada uno de ellos. IYF trabaja con estos y más programas con el fin de desarrollar un espíritu desafiante con autodisciplina y pensamiento crítico. En el futuro, los jóvenes que hayan adquirido corazones sólidos y brillantes a través de IYF liderarán el mundo con una mentalidad fuerte y objetiva, siendo el ejemplo para las siguientes generaciones. IYF seguirá trabajando para que los jóvenes cumplan sus sueños y se conviertan en los líderes que guiarán a México. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a leer San Lucas capítulo 10 del versículo 1. Voy a leer. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, y quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie
saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad, que sea pegado a nuestros pies. Lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios os sea acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veáis a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendimos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera
revelar. Hasta el versículo 22 he leído. Observando este capítulo, es totalmente diferente ambiente que antes, ¿no? Porque anteriormente salía el trabajo de Jesucristo, la curación de Jesucristo hacia los enfermos. También Jesucristo estaba caminando, predicar el Evangelio, ¿no? Pero al llegar en este libro de San Lucas capítulo 10, Bethsaida y también Capernaum, las ciudades que estaban recibiendo a Jesucristo. Además, Jesucristo estaba amando a los pueblos de estas ciudades, especialmente Capernaum. Pero según la vista de Jesucristo, no mucha gente estaban aceptando a Jesucristo como el Salvador. Significa que Dios había dado mucha señal ante los pueblos de estas ciudades. ¿Con qué propósito Jesucristo estaba mostrando el milagro de Dios, que Jesucristo estaba curando a los enfermos? Uno que fue levantado muerto como hijo de una viuda de Caín. En aquel entonces ya, no es Caín, Naín, así dicen, ¿no? En aquel entonces, pueblos de la ciudad de Naín, mucha gente, ¿no?, iba a decir, iba a informar que nosotros ya hemos visto que Jesucristo estaba ingresando hacia la ciudad de Naín. Un grupo de la viuda que perdió su hijo único, llevando afuera para enterrarlo. La viuda estaba llorando, sufriendo, teniendo gran dolor. Pero en aquel entonces Jesucristo se paró y luego dijo: mujer, no llora. Entonces, cuando Jesucristo le dijo a ella, no llore, la situación de ella, ¿no?, ya está teniendo gran sufrimiento, perdición de su único hijo. No tenía apoyo siendo viuda. Su corazón completamente se desmayó ya. No tenía ánimo, nada de vivir. Pero Jesucristo, como decía, no llore. Según la palabra de Jesucristo, quería cambiar el ambiente. Y luego le dijo a muerto: joven, levántate. En aquel entonces un muerto se levantó, ya presentó ante la viuda, es su madre. ¿Cómo estaría el corazón de mujer? Ya, gracias Señor. Nunca nosotros hemos encontrado tal persona. Nunca nosotros hemos encontrado esta verdad, bendición. Señor, gracias. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Jesús. Gracias, Señor. Ah, usted es Salvador.
quien llevará nuestros pecados. ¿Es cierto? Es la verdad. Entonces, esta noticia debería llegar hasta el rincón de una ciudad, ¿no? Todo el mundo habría escuchado todo. Si hubiera escuchado la noticia que había salvado un muerto, ¿cómo tenía que accionar entre los pueblos? Cada uno ya tenía que buscar al Señor. Señor, gracias. En mi casa hay un niño que está siendo enfermo. Por favor, cúrelo. Por favor, solamente mande para que sea curado. Señor, nosotros durante muchos años estaban esperando que viniera el Mesías. Ahora nosotros ya estamos encontrando, Señor, gracias. Alabando a nuestro Dios, alabando a todo. Pero en vez de alabar al nombre de Jesucristo, no mucha gente estaban aceptando a Jesucristo como su Salvador. ¡Wow! Por eso Jesucristo estaba enojado. El versículo 13, ¿cómo dice? ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que sí, en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, también aquí sentadas en silencio, un país, alguna ciudad, de primero Sodoma y Gomorra, hizo, ¿cómo se dice? Volcar fuera bomba, cada bomba de azufre con fuego ardiente, ¿no? Descendieron del cielo, toda parte convirtieron como el infierno. ¿Quién puede defender contra la lluvia de azufre que estaba ardiendo? No, nadie podía escaparse. Únicamente Dios recordó del nombre de Abraham, por eso rescató la familia de Lot. Nuestro Dios, cuando se enoja contra los pecadores, es terrible. Imagínense, si una persona, siendo pecador, se va al infierno, ¿hasta cuánto año tiene que quedarse en la cárcel espiritual? ¿Hasta cuándo? Eterno. ¿Cuánto tiempo está indicada eterno? No hay fin. Peligroso. Su alma y espíritu está yendo al infierno siendo pecador. Si supera, no puede dormir. Si supera que está yendo al infierno, entonces la gente no puede trabajar, no puede quedar tranquilamente. Solamente puede decir, yo soy pecador, pero en su corazón nunca llegó el juicio de Dios. ¿Por qué? No quiere aceptar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que siendo pecador, cuando muriera, ya va a llegar el juicio eterno.
Entonces Jesucristo estaba comparando, ¿no?, Tiro y Sidón. Dios había juzgado fuertemente. Destruyó completamente. Un día Dios iba a destruir la ciudad que está apareciendo como Corazín, como Bethsaida, y otro Capernaum, donde estaba caminando nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo que Jesucristo estaba dando la gracia para que la gente pudiera aceptar a Jesucristo, pero mucha gente solamente querían escuchar, pero sus corazones no recibieron el perdón eterno, no recibieron la salvación. Por eso, como dice el versículo 15, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Por sí mismo, Capernaum significa, no está hablando sobre nombre de ciudad, sino que todos los pueblos que vivían dentro de esta ciudad, Capernaum. Hoy en día también, ¿no?, Dios está hablando hacia Chile. Los que viven en Chile todavía están siendo pecadores, pero no escucha la palabra de Dios, no tiene temor nada, ya comparando de Sodoma y Gomorra, ya más tarde será más peor. Así es. No solamente Chile, todo el mundo. Por eso Jesucristo tanto quería que recibiera la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es que recibió el perdón eterno, renació como justo ante el Señor. Eso es la salvación. Porque había nacido con el pecado por medio de Adán, pero por medio de la sangre de Jesucristo podía limpiar sus pecados, podía renacer como hijo de Dios, podía ser justificado, santificado y perfeccionado por la sangre de Jesucristo. Ya la gente está siendo salvo. Eso es salvo. No es que siendo pecador dice que yo soy salvo. No, no es así. Si una persona se ahoga en el agua del río, ¿no? Socorro, sálvame, sálvame. Entonces, una persona estaba mirando de la tierra, ¿no? Señor, ¿quiere ser sano? Salga, adelante. Venga acá nomás, acá. Si viene, esta persona no fue salvado, sino que por sí mismo nadó para salvar a sí mismo. Yo tengo una experiencia en el río, ¿no? Un día recibí la salvación y luego participé en el campamento de verano de Misión Buenas Nuevas en Corea del Sur. Ya en el tiempo de almuerzo tenía descanso 1 hora, pues quería nadar con los amigos, ¿no? Al mirar a los amigos ya estaba nadando bien, quería cruzar distancia larga otro lado del río. Algunos ya podían pasar. Yo también poquito sabía nadar, ¿no? Por eso intenté. Pero qué lástima.
Al llegar en el medio, perdí fuerza. Ya no podía nadar más. Cuando quería cruzar otro lado, me daba miedo. Girando, dar la vuelta hacia un lugar donde yo partí, también es lejos. Desde aquel tiempo empezó a palpitar fuertemente mi corazón, como si fuera ¿qué? Un golpe fuerte. ¡Pum! 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 Como iba a explotar mi corazón. ¿Sabe que es una persona tenía miedo? Separa su cuerpo. Ya sabía que no tenía que esforzar. Pero poco a poco estaba parado de cuerpo. No podía mover. En aquel entonces ya estaba llegando un pensamiento. Ahora yo muero. Señor, reciba mi alma y espíritu. Pero todavía yo no quiero morir. Entonces, deme fuerza para llegar. Por esa razón, ¿no? Con toda fuerza, otra vez regresando. Al llegar, se quedó uno de 2 metros. Por cansancio ya no podía seguir más. Yo quería parar nomás, ya. No podía. De 2 pies, al tocar abajo del río, se quedó el nivel de agua hacia mi boca. Desde aquel tiempo, respirando, con mano, poquito, estaba saliendo. Ya me desmayé en la tienda donde yo estaba durmiendo, ¿no? Toda la tarde estaba quedándome, porque estaba a punto de morir. ¿Quién está yendo al infierno? El que tiene pecado. Siendo pecador, teniendo pecado, por eso Jesucristo tanto quiere limpiar el pecado de los pecadores. Pero no sabe cómo puede ser perdonado de sus pecados. ¿Saben que cómo puede limpiar sus pecados? Única manera, creyendo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque fuera de la sangre de Jesucristo, nadie puede limpiar nuestros pecados. Además, Jesucristo estaba preparando 70 discípulos, 2 en 2, enviando para predicar. Pero estaba hablando una palabra muy curiosa, ¿no? El versículo 3. Id, he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Jesucristo sabía que las ovejas no tienen arma para pelear contra lobos. Porque lobos es muy peligroso, ¿no? Y puede atacar fácilmente a las ovejas y come. ¿Es cierto? Entonces,
Jesucristo consideraba en su corazón los discípulos como si fueran ovejas. Hoy en día también Jesucristo nos habla, ustedes son ovejas, pero envió dentro de lobos. Lobos van a matarlo. Fácilmente pierde las ovejas. Pero, ¿saben que por qué no puede perder? Porque Jesucristo acompaña. Jesucristo les dio poder para vencer, para ganar contra Satanás. Hoy en día también, ¿no? Si solamente existe en el mundo pandemia, problema, enfermedad y dificultad, la gente no puede aguantar tiempo. Pero nuestro Dios es bueno. Nos da ánimo, esperanza, fuerza. Por esa razón nosotros tenemos que creer en Jesucristo, que Jesucristo nos ayuda, nos apoya, nos bendice. Así es. Y luego vamos a ver en esta palabra el versículo 16. El que a vosotros huye, a mí huye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Sabe qué? Cuando yo podía ver película como drama coreana, porque en nuestro país anteriormente funcionaba monarquía, el país que estaba dominando por medio del rey. Cuando el rey quería avisar a los pueblos que estaban manifestando, ya iba a enviar su mensajero. También para investigar a un pueblo, iba a enviar un secretario. Se dice su nombre coreano, Amhen Osa. Coreano. Amhen Osa. Amhen Osa, ¿qué significa? Secretamente investiga al alcalde donde estaba dominando un pueblo, estaba robando del dinero de los pueblos, o está menospreciando, maltratando. Investiga, pero secretamente funciona, ¿no? No tenía uniforme especial, se ve como igual persona. Pero para hacer contra alcalde, como atrapar a ese hombre, sí o sí tenían que presentar. Se llama OPE. OPE es decir que la señal del rey. El rey le entregó redondo como hierro, pero apareció imagen de los caballos. Un caballo, si sale, cualquier lugar donde está controlando gobierno, siempre está preparando caballo lindo, tiene que prestar. Si caballo dos caballos, hasta máximo 2 caballos. Alguno hasta 5 caballos puede usar para correr rápidamente a otro lado. En aquel entonces no tenía el auto de Mercedes-Benz, ¿no? Por eso solamente usaban el caballo. Y luego,
por medio de su mandato, preparando los soldados secretamente, ¿no? Para atrapar el alcalde. El alcalde también tenía soldados, por eso, para ganar contra el alcalde, ya tenía gran poder. Por esa razón, cuando se apareció Amenhotep, todo el mundo, entre los soldados que estaban caminando secretamente, tenía que gritar hacia la casa donde estaba dominando el alcalde. Así decía: Amenhotep, 출도요. 출도 significa que está apareciendo un mensajero del rey. Cuando sale esta palabra, todo el mundo tenía que parar. Apto, parado. Y entrando, los soldados atrapan todo el mundo y luego va a juzgar. ¿Por qué? Este hombre apareció como persona común, pero no es persona común, es mensajero del rey. Por eso, de su palabra, como si fuera la palabra del rey. Así funcionaba en el tiempo de monarquía. Jesucristo ahora está hablando eso. Jesucristo fue enviado de Dios, por eso Él hablaba la palabra de Dios. También Jesucristo envió sus discípulos. Cuando uno acepta mi mensajero, no solamente acepta el mensajero, sino que acepta a mí. Acepta a mí el que aceptará nuestro Dios, que me envió. En esta noche también ustedes, si cuando yo interpreto la palabra de Dios, acepta mi palabra, no solamente acepta a mí, sino también ustedes aceptan a Jesucristo, el que me envió. Si acepta a Jesucristo, ya está aceptando nuestro Señor y nuestro Dios. ¡Qué maravilloso es! Hoy en día, Jesucristo no habla directamente. Solamente Dios utiliza a su siervo mensajero, dándoles la palabra de Dios para que hablen. Cuando el siervo de Dios habla, ya cuando uno escucha, funciona esta palabra en sus corazones. Por esa razón, cuando nosotros predicamos el Evangelio, mucha gente puede recibir la salvación a través del Evangelio, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Por eso nosotros somos mensajeros de nuestro Señor Jesucristo, los que recibieron la salvación. Amén. El día de hoy hasta acá hemos compartido la palabra de Dios. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, alegría, gozo, esperanza. Cada momento nosotros podemos entender que Dios tanto quiere usar a cada uno de nosotros. También espero que nos bendiga para que nosotros también podamos salvar las almas a través del Evangelio. Gracias por haber dado esta bendición durante una semana. Nosotros podíamos compartir la palabra de Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.